La puerta de entrada hacia un nuevo proyecto de vida. El padre José Cardiel, párroco de Coatepec-Carinas, conducía su carrito safari hasta el Seminario Regional del Sureste, donde había más de 100 jóvenes de la región Pacífico Sur de México, la mayoría de ellos indígenas, todos deseosos de consagrar su vida al Evangelio. Fue un viaje de 8 horas en aquel carrito cubierto apenas con lonas. La hermana Elsa y el papá del muchacho lo acompañaban. Esa fue su primera experiencia de compartir la vida en un mundo indígena. Tampoco sabía que los obispos de algunas diócesis como Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Puebla buscaban formar a sus sacerdotes e iglesias locales con un rostro indígena. La opción preferencial por los pobres, la enculturación del Evangelio, las comunidades eclesiales de base y los proyectos alternativos de vida eran algo esencial en la iglesia de aquella región. El mismo seminario mayor tenía talleres de costura, carpintería, mecánica y reparación de calzado, entre otros. El hijo del campesino estaba admirado de aquellos jardines enormes y edificios ultramodernos, con una capilla en el centro del patio que aparentaba ser una estrella caída del cielo, con un crucifijo detallado de madera y colgado en el mero centro e iluminado de cerca el altar del sacrificio. Era un concepto arquitectónico muy acorde con la eclesiología del recién celebrado Concilio Ecuménico del Vaticano II. La Iglesia, el pueblo de Dios, una iglesia ministerial con Jesús al centro. Cuento contigo. A la entrada del seminario, una recepción enorme con una pintura de Jesús solo y sentado a la mesa, dando la impresión de estar mirando hacia todos lados y seguir de cerca los pasos de aquellos muchachos inquietos. En la parte baja de la pintura había una leyenda que decía: cuento contigo. Esa mirada quedó fija siempre en la mente del hijo del campesino, quien se movía de un lado a otro para ver si Jesús lo alcanzaba a mirar. Pero por más que él se escondía, allá estaba Jesús buscándolo y repitiéndole una y otra vez: cuento contigo, cuento contigo. Hasta que por fin un día el campesino, persona insegura pero aventurera como el mismo apóstol Pablo, se atrevió a responderle: cuenta conmigo. Nunca imaginó lo que esto significaría en el seguimiento cotidiano de Jesús. Güero horroroso, esta va a ser tu casita de hoy en adelante. Va a ser una bonita experiencia de vida, ya verás, comentaba la hermana oaxaqueña que tanto lo quería e entusiasmaba la vida consagrada. ¡Qué bárbaro! No hay duda de que Monseñor Ayala es un gran administrador. Por algo lo eligieron tesorero del episcopado mexicano, advertía el padre Cardiel al ver toda aquella obra gigantesca y moderna. Los viajeros fueron invitados a compartir los alimentos en casa del obispo, antes de regresar a casa. Después de la comida se despidieron dejando al hijo del campesino solo y muy lejos de su tierra por primera vez en la vida. Tuvo que aprender a dar los primeros pasos en un mundo totalmente desconocido y del cual jamás imaginó que sería apenas el inicio de toda una vida itinerante entre los pueblos empobrecidos del hemisferio sur. Ya solos en casa con Monseñor, el hijo del campesino no sabía qué decir, pero Monseñor le dio confianza. Güero, no te me achicopales, le decía. Tu presencia hace recordar mi juventud. Ya nos iremos conociendo. Yo también soy del rancho, y cuando era joven arriaba las mulas por aquellos caminos reales de tu tierra. A ver, cuéntame, ¿cómo quedó la única casita de tabique construida por don Jesús Trujillo en San Pedro, Buenos Aires? ¿Todavía vive el viejito?, preguntó. Uy, no.
Él ya falleció. Don Jesús era mi bisabuelo paterno y apenas recuerdo el día de su funeral. ¿Tu bisabuelo? Ay, caray. Mis abuelos paternos son Bonifacio Nava Delgado y María Trujillo Millán, ya fallecidos, respondió el hijo del campesino, ya sintiendo un poco de confianza al saber que tenía un paisano en aquel mundo tan lejano. Ah, que don Bone, hermano de Pedro y Jesús, ¿verdad? Sí, los hijos de don Manuel Nava Castañeda, todo un patriarca del pueblo. ¿Y cuántos son en tu familia? Fuimos 13, pero Delia y María fallecieron cuando pequeñas. Bueno, a Delia la mató el médico, pues ella tenía pulmonía y le inyectó un medicamento para adultos causándole la muerte instantánea, informó. ¿En serio? Mira, ya le dije a mi hermana que cuando vengas tienes permiso de nadar y hasta sirve que le das una limpiadita a la alberca. ¿Cómo la ves? Con toda confianza, siéntate en casa, insistió monseñor. La plática se estaba poniendo buena cuando de pronto alguien tocó la puerta. Era el padre Rodrigo Pacheco Ocaña, rector del seminario menor, conocido como Don Roy. Un sacerdote joven con apenas 5 años de ordenación sacerdotal, pero su calvicie lo hacía parecer mucho mayor. Luego de presentarlos, el rector platicó algo confidencial con monseñor. Se despidieron y el rector llevó al hijo del campesino al seminario menor, donde los aguardaban ya 45 jóvenes que participarían del preseminario. Al cruzar por el jardín central, el rector no perdió la oportunidad para presumir lo bonito de Tehuacán, su ciudad natal. El Dios caminante con la humanidad. Aquel preseminario fue un encuentro muy dinámico y significativo para aquellos jóvenes enviados desde varias diócesis del sureste mexicano. Todos fueron admitidos. Uno de los temas recurrentes entre los sacerdotes formadores en sus homilías era la situación por la que atravesaba América Latina. La intervención de los Estados Unidos en el continente de la esperanza provocaba debates y divergencia de opiniones entre ellos. El comunismo es el diablo y ya se metió en las universidades. Solo falta que también nosotros le abramos la puerta, comentaba don Roy, sacerdote formado todavía en el seminario interdiocesano de Montezuma. No podemos olvidar Tlatelolco y la reciente matanza de estudiantes y campesinos en canoas, mencionaban otros sacerdotes ya formados en el seminario palafoxiano de Puebla. Nosotros estamos del lado de los Estados Unidos, pase lo que pase. Ellos siempre nos defendieron. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? ¿Ya pensaron? Cuestionaba el padre Chuchito. Creo que tenemos que ser mucho más críticos. No podemos tragárnoslas así nomás. El Concilio Vaticano II vino a ayudarnos a ver nuestro mundo con otros ojos. Medellín y las intervenciones oficiales del Papa Pablo VI en la carta encíclica Populorum Progressio y el Sínodo de los Obispos, que este año se está celebrando en Roma, son muy claros. Estamos pasando por una crisis mundial. Creo que debemos ampliar nuestra visión y discernir evangélicamente a partir de los signos de los tiempos. Eso ya sería un primer paso. Allá en Oaxaca, Monseñor Carrasco y Monseñor Arturo Lona, en Chiapas, Monseñor Samuel Ruiz, vienen debatiendo sobre nuestra coyuntura actual. ¿Por qué no involucrarnos con ellos en esta búsqueda?, preguntaba el padre Juan. El campesino escuchaba con atención aquella diversidad de opiniones tan ajenas a su mundo, y a pesar de haber conocido primero a don Roy, empezó a simpatizar con las ideas del padre Juan, por su osadía para desafiar a los jóvenes y confrontarlos con aquella realidad del momento. Fue la primera ocasión que escuchó la palabra sinodalidad, y le encantó. Sí, caminar juntos. Un significado muy extraño,
Pero lo que más le llamó la atención fue saber que Dios es el Dios caminante, que se ha puesto en camino con la humanidad. El Dios de la historia, el Dios de los pobres, el Dios de los humildes. Ay, caray. Qué raro todo aquel lenguaje que nunca había escuchado en su parroquia natal. Pareciera que cada padrecito tenía diferentes criterios de juicio. Sin embargo, todos ellos caminaban junto con su obispo y como que la palabra de Dios iluminaba aquella realidad mostrando la gran diferencia existente entre el sueño de Dios y el proyecto originario de vida plena. Bueno, caminar juntos no implica que todos estuvieran de acuerdo en todo. Fue la primera cita bíblica, Juan 10:10, que el hijo del campesino aprendió de memoria. ¡Ah, qué iglesia tan diversa, creativa y bonita!, se decía a sí mismo. Una iglesia muy diferente a la suya en el sur del Estado de México. Uniformados en la diversidad cultural y eclesial. Entre los seminaristas había algunos que preferían la manera de pensar de uno u otro sacerdote, convirtiéndose en sus admiradores y defendiéndolos a capa y espada durante los debates de corredor. Uniformarse con aquella sotana negra y banda azul no impedía la diversidad y la variedad de pensamiento. Unidos en la diversidad cultural y eclesial a pesar de pertenecer a distintos grupos étnicos y a diócesis muchas veces escondidas entre las montañas del sureste mexicano. Qué interesante todo aquello. El hijo del campesino, ahora recostado sobre su cama, escuchaba y presenciaba cómo sus compañeros indígenas hablaban en su lengua nativa, y él no entendía una sola palabra. Ver cómo ellos llenaban sus espacios reducidos con tanta ropa y galletas lo desconcertaba, ya que siempre había imaginado que los indígenas eran pobres. Para su sorpresa, el domingo de visitas, algunos padres de familia indígenas llegaban en sus camiones nuevos. Por lo general, la esposa venía descalza al lado del marido, pero al bajar del camión ella calzaba rápidamente sus zapatos y se acomodaba al rebozo antes de entrar al recinto sagrado. Algunos indígenas oaxaqueños y chiapanecos eran gente pobre, que por ser indígenas tenían bienhechores. De regreso a la montaña. El hijo del campesino deseaba ser indígena y no blanco empobrecido. Sin embargo, sabía que debía encontrar la forma de superar su situación económica estando tan distante de casa. Enviaba una carta tras otra a sus papás pidiéndoles dinero y anunciando que tendría vacaciones decembrinas. Pero transcurrieron 6 meses para tener el gusto de recibir algo por telégrafo. Apenas el dinero justo para el pasaje del autobús. Viajó solo por primera ocasión a la Ciudad de México y buscó el mercado, mentado La Merced, cerca del Zócalo capitalino. Al hallar a algunas personas de su región le ofrecieron un aventón solito arriba del camión y a gran velocidad por la única carretera federal llena de curvas peligrosas. Lo principal era que él estaba yendo de regreso a casa para encontrarse con los suyos. Tras horas de viaje, caminó desde Zacango la Baja hasta San Pedro, Buenos Aires, allá en la cima de la montaña, pues el camión iba para San Gaspar. El campesino iba muy contento, ahora cargando y presumiendo una mochila que su amigo indígena le había prestado. Al subir a la montaña y llegar a la joyita del Padre, de inmediato percibió el viento fresco de su tierra, abanicándolo de nuevo el rostro sudoroso y con ello dándole la bienvenida a casa. Allá estaban sus hermanitos todos mugrosos y él les presumía su sotana que no tenía por qué llevarla. Pero ya ven cómo son las cosas. Ya en plática con su mamá, el joven reclamaba ¿por qué tanto silencio?
y por qué no le había enviado dinero. En ese momento su mamá le mostró las manos agrietadas. Mira cómo quedaron mis manos por desgranar maíz aún fresco para enviarte algo. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría sobre el hijo del campesino, quien indignado apenas se limitó a agradecerle y en silencio entendió que había llegado el momento de buscar la forma de autosustentarse en la vida. Pensó en la posibilidad de encontrar un bienhechor, pero descartó esa idea y hablando con sus papás le solicitó que le permitieran trabajar en el campo durante vacaciones, pues no le gustaba ser dependiente. Con lo que ganó le fue suficiente para compartir algo con la familia y regresar al seminario. De ese momento en adelante el hijo del campesino se independizó económicamente de sus padres, a pesar de tener apenas 16 años de edad. Se asoció con otro seminarista pobre y la embotelladora San Lorenzo les facilitó y asesoró en un pequeño proyecto de venta de refrescos en el seminario, ya con la autorización de don Roy. Los años transcurrieron con rapidez. Siendo parte de aquella ensalada y diversidad cultural, el hijo del campesino comenzó a aprender que el mundo era mucho mayor de lo que él imaginaba. Los maestros lasallistas del Colegio Benavente se esforzaban en volver a sus alumnos personas capaces de hacer una lectura crítica de la historia y los involucraban en las manifestaciones organizadas por la Universidad Autónoma de Puebla, colectando dinero en el mercado de la ciudad a favor de la causa social, porque la incorporación de la preparatoria a la que los obligaba a eso. Lo más interesante es que después de esas manifestaciones, los hermanos de La Salle organizaban foros de debate para reflexionar a partir de dichas experiencias y recopilar entre todos lo aprendido. Para ese entonces la familia campesina se trasladó de San Pedro, Buenos Aires, a Ixtapan de la Sal, una ciudad turística. Después de 4 años en Tehuacán, Puebla, el mismo obispo lo acompañó en su discernimiento vocacional y el campesino pasó a la Ciudad de México para continuar sus estudios de filosofía y teología en la Universidad Intercontinental, y con ello a un espacio mucho más heterogéneo y un ambiente internacional, integrándose a Misioneros de Guadalupe, instituto misionero fundado por el episcopado mexicano en 1949. La vida misionera itinerante entre los no cristianos era precisamente la vocación que aquel muchacho buscaba. Monseñor, quien con frecuencia se reunía con otros obispos en el Seminario de Misiones Extranjeras, supo muy bien encaminar al seminarista a pesar de la falta de sacerdotes en su diócesis. Esto es justo lo que significa ser iglesia en comunión y saber compartir desde la pobreza. Consagrándose al servicio del Evangelio. 3 días antes de la ordenación como diácono, el alumno del Seminario de Misiones hizo un juramento de pertenencia al instituto ante el Superior General de Misioneros de Guadalupe, junto con sus 3 compañeros, Óscar Mario Romero Becerra, Ricardo Gómez Fregoso y José Luis de la Luz Moreno Saldaña. Pues los diáconos Eugenio Zacarías Romo y Mario de la Torre Gutiérrez ya se habían adelantado. El hijo del campesino juró dedicar su vida entera a las misiones. Yo, Raúl Nava Trujillo, en la presencia de Dios nuestro Señor y de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre, deseo de dedicar mi vida entera a las misiones como miembro del instituto. Acepto enteramente sus constituciones y ante esta asamblea cristiana prometo bajo juramento observarlas durante toda mi vida, obedeciendo a mis superiores. Así lo prometo y lo juro por estos evangelios que toco con mi mano. El Señor me ayude a cumplirlo.
El día de la ordenación, don Arturo Lona Reyes, el obispo perseguido por hacerle caso al Evangelio de Jesús y al clamor de los indígenas mijes en las montañas oaxaqueñas, sin perder su acento indígena, decía a los 4 jóvenes en la capilla del Seminario de Misiones: hoy serán ordenados diáconos. Muchachos, los felicito y les voy a pedir un favor. Aunque viajen de un lado a otro del mundo, nunca olviden sus raíces culturales. Dios los llama hoy para asumir la causa de los pobres, los preferidos de Dios. No se trata de dar ropas viejas, medicina o sobras de comida a los pobres, no, suplicaba el padre obispo. Transformen las obras de beneficencia en obras sociales, promoviendo la justicia y la dignidad humana. Nuestra misión, el obispo proseguía hablando, consiste en colocarnos al servicio de la organización de los más frágiles y vulnerables para que ellos, siendo sujetos y protagonistas de la historia, peregrinen junto a sus hermanos y sigan a Jesús, nuestro Salvador, así como lo han hecho en la historia Bartolomé de las Casas en Chiapas, don Elder Cámara en Brasil y don Oscar Romero en El Salvador. Ánimo, muchachos. Se trata de conquistar condiciones de vida plena para todos y la alegría de encontrarse con el Señor de la historia. Solamente gente loca como ustedes se atreve a aceptar el llamado de Dios hoy. Pero Dios también debe estar loco al confiar esta gran misión a personas tan frágiles como nosotros. Sean bienvenidos al servicio del Evangelio de la vida, decía entusiasmado el obispo de y entre los pobres. Luego de aquella exhortación a ser discípulos de Jesús, los candidatos fueron interrogados y se postraron mientras el pueblo de rodillas cantaba la letanía de los santos. El padre obispo, ya de pie, les impuso las manos sobre su cabeza en silencio e hizo la oración consacratoria. Te pedimos, pues, Señor, que mires con bondad a estos hijos tuyos que ahora consagramos como diáconos para el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad su ministerio. Posteriormente fueron revestidos con la estola y la dalmática. Consagrado para celebrar la Eucaristía, puente entre Dios y la humanidad. 10 meses más tarde, el 8 de agosto de 1987, el auditorio de la parroquia de Santa Bárbara en Villaguerrero, México, estaba a su máxima capacidad. El reloj indicaba el mediodía y las campanas anunciaban que la hora había llegado. Todos, poniéndose de pie, recibieron a la procesión formada por sacerdotes y diáconos, presidida por Monseñor Alfredo Torres Romero, obispo de Toluca, y responsable de la dimensión misionera del episcopado mexicano en aquel tiempo. El diácono, candidato a ser ordenado presbítero, permaneció sentado entre la gente al lado de sus papás y hermanos, en señal de que Dios lo llamaba de entre el pueblo para servir al pueblo de Dios. Momentos después, él es llamado y sus papás le dan su bendición con toda reverencia, entregándolo a Dios. Su mamá, luego de bendecirlo, le arregló el pelo ya un poco desacomodado y ambos le indicaron con la mano que se dirigiera hacia el obispo para ser interrogado. ¿Quieres desempeñar para siempre el ministerio sacerdotal en el grado de los presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo? Sí quiero, con la gracia de Dios, respondió aquel joven, entre otras muchas preguntas que le hicieron públicamente. Después de una larga oración consacratoria que va mencionando el ministerio de los levitas,
la comunicación del espíritu de Moisés a 70 varones en el desierto y el sacerdocio de Aarón, el obispo terminó con esta oración. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad de presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad, reciba de ti el sacerdocio en segundo grado y sea con su conducta ejemplo de vida. El nuevo sacerdote es revestido con la casulla, la palma de sus manos son ungidas con el santo crisma, mientras el obispo dice: Nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te ayude siempre a santificar a su pueblo y a ofrecer a Dios el sacrificio. El obispo le entregó la patena con la hostia y el cáliz con vino y agua, diciéndole: Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que realizas, imita lo que tendrás en tus manos y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. El obispo le ofreció la paz y besa las manos ungidas del nuevo sacerdote misionero ya consagrado. Al final de la celebración, poco antes de compartir los alimentos y la sangría preparada con agua de limón y vino y ofrecida por el párroco Toño, el superior general de misioneros de Guadalupe agradece la generosidad de la familia Nava Trujillo por entregar a su hijo al sacerdocio misionero. Agradece además a Monseñor Torres y anuncia con gran alegría: el padre, hoy consagrado sacerdote, es enviado por la Iglesia de México junto con los padres Antonio Hernández Rodríguez y Gerardo López Vela, también misioneros de Guadalupe, con la finalidad de abrir la nueva misión de Brasil en la selva del Amazonas. La gente se levanta y aplaude por un tiempo prolongado, pues muchos desconocían su destino. El recién ordenado sacerdote misionero termina ya cansado de tantas felicitaciones, besamanos y el pedido de tanta gente que deseaba recibir de nuevo su bendición primera. 8 o 9 horas después, cuando todo el mundo se fue, es conducido a casa de sus papás, donde algunos primos y vecinos lo esperaban con carne asada y tinas llenas de cervezas heladas. Le ofrecen una coronita y él acepta con gusto, pero al poco rato aconteció algo inesperado. Una ancianita vecina pasó frente a él y le dijo: Padre no toma, padre no bebe. El sacerdote se limitó a retirar su cerveza de la boca y a agradecer el buen consejo, puesto que ahí comienza a entender que ya no se pertenece a sí mismo y que deberá permitir continuar ser moldeado ahora no por los formadores en el seminario, sino por el mismo pueblo. Todos guardan un silencio prolongado y alguien se atreve a preguntar cómo deberían dirigirse a él de ahora en adelante. El neosacerdote respondió: Soy Raúl, su hermano, su primo, su vecino del barrio y miembro de este pueblo. Ellos, aún perturbados por la respuesta inesperada, pero contentos de haber presenciado aquella consagración tan significativa, levantan sus cervezas y brindan por la bendición de tener un sacerdote en la familia y el tercer sacerdote del barrio de San Miguelito. De ahí en adelante, en vez de cambiarle el nombre al padrecito que tanto les preocupaba, el pueblo se encargó de modificar el nombre de ellos, llamándolos los papás del padre, los hermanos y primos del misionero. Ah, qué cosas tiene la vida. San Pedro tampoco se veía alguien especial o mejor que los demás. Sus reacciones equivocadas las tenía ante sus ojos para recordar su fragilidad. Pese a todo esto, Pedro, plenamente humano, es una persona que deseaba vivir en su totalidad el proyecto de ser discípulo de Jesús. La monotonía de la vida cotidiana de Pedro quedó alterada de manera profunda. Rompió con su zona de confort que lo reducía a ser
la misma persona toda la vida. No porque ésta fuera necesariamente mala, sino porque descubrió que podía vivir con mucho más calidad, sentido y finalidad su vida. De inmediato Pedro dejó lo que hacía y se unió al mayor de los proyectos que cualquier persona podría vivir: ser discípulo de Jesucristo, reflexionaba el sacerdote misionero. La vocación, un llamado permanente. Poco a poco el sacerdote va comprendiendo que la vocación es un llamado de Dios e implica todo un proceso permanente de discernimiento durante la vida. Es decir, no es suficiente con consagrar su vida como sacerdote en su caso. Es necesario ir discerniendo sobre su ser y qué hacer durante el caminar de la vida y a partir de los diferentes contextos que la misión le va presentando. Y es que Dios lo llama y Él responde, pero el seguimiento es una respuesta continua al Señor. Tanto en el sacerdocio como en el matrimonio no son proyectos claros desde un inicio. Es necesario dejarse llevar por el Espíritu del Señor y recorrer muchas veces caminos inesperados. Existen muchísimos carismas y maneras de ser y vivir el Evangelio de la Iglesia ministerial. Por ejemplo, al inicio de su llamado creyó que Dios lo estaría llamando a ser sacerdote en la diócesis de Tehuacán, Puebla. Pero poco a poco va descubriendo que existe una infinidad de formas para ejercer el sacerdocio, dedicándose a la educación, al cuidado de la salud, a la vida contemplativa, a la missio ad gentes. Finalmente, él opta por este último modo de ejercer su sacerdocio misionero entre los no cristianos, pues le mueve el deseo de abrir caminos al Evangelio entre los pueblos que aún no conocen el proyecto de Jesús. Caminos que no siempre han sido trillados o cuyas huellas han sido borradas al plasmarlas sobre las aguas movedizas. Ahora nuestro protagonista ya ha sido ordenado sacerdote misionero, y ese es apenas el inicio de toda una vida itinerante en la que deberá estar atento a los signos de los tiempos, a los contextos, a las maneras diferentes de ser iglesia, a los procesos de evangelización visualizados por los obispos a nivel diócesis, las conferencias episcopales a nivel país, las directrices emanadas de las conferencias episcopales a nivel continente y a las líneas indicadas por el Papa desde Roma para la Iglesia Universal. Porque ser misionero es ser colaborador de la misión que corresponde a Dios, por lo que el misionero deberá estar atento a la moción del Espíritu de Dios y dejarse conducir sabiéndose un enviado y colaborador de la obra de salvación anunciada en Jesucristo. ¿Cómo ir tejiendo todo esto durante los procesos que el mismo sacerdote va viviendo en el camino de la vida? La misión ofrece infinidad de oportunidades para compartir la fe y la vida con los pueblos. No obstante, para un misionero siempre deberá estar presente el hecho de que su contribución específica a la iglesia que lo recibe deberá ser un trabajo de comunión eclesial, poniendo especial atención a la dimensión misionera de dicha iglesia, no de forma solitaria ni disparando hacia todos lados. Es necesario evangelizar de tal modo que los cristianos permanezcan abiertos al Espíritu de Dios y que de sus raíces culturales, tras un encuentro significativo con Jesucristo, se involucren en la tarea evangelizadora de la Iglesia, colaborando con el obispo de la Iglesia local para hacer que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y transforme a profundidad las culturas de los pueblos. Evangelizar la cultura y transformar los modelos de vida de la humanidad. Sí, pues evangelizar significa, de acuerdo con el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad.
La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior, convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, las actividades en las que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Lo que importa es evangelizar, no de manera decorativa como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad hasta sus mismas raíces. La cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et Spes, tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presente las relaciones de las personas entre sí y con Dios. De ahí que cada nombramiento a un servicio misionero, sea en la patria o en el extranjero, es todo un reto que obliga al misionero a conocer a profundidad la cultura e iglesia local, llevándolo a replantear su modo de misionar. La tarea evangelizadora de la Iglesia es todo un arte a ser aprendida en la práctica evangelizadora. Por eso nuestra vocación y misión cristiana exige una permanente reflexión y contacto personal con Jesús, el primer y gran evangelizador. El sacerdote misionero no es más ni es menos que otros sacerdotes. Todos los sacerdotes católicos comparten el mismo sacerdocio de Cristo y están consagrados y comprometidos a la evangelización del mundo. Nos dice el Papa San Juan Pablo II en la Redemptoris Missio que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la Iglesia y que ésta, al igual que la de Jesús, es obra de Dios. El Señor Jesús envió a sus apóstoles a todas las personas y pueblos, a todos los lugares de la tierra. La misión es única, pero en el interior de la Iglesia hay tareas y actividades diversas. Afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye de que haya una específica misión adyentes, al igual que decir que todos los católicos deben ser misioneros. No excluye que haya misioneros adyentes y de por vida, por vocación específica. Mirando el mundo actual desde el punto de vista de la evangelización, se pueden distinguir tres situaciones. La misión adyentes, aquella a la cual se dirige la actividad misionera de la Iglesia, pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Esta es propiamente la misión adyentes. Atención pastoral a la Iglesia. Hay también comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas. Tienen un gran fervor de la fe y de vida. Irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. En ella se desarrolla la actividad o atención pastoral de la Iglesia. Nueva evangelización o reevangelización. Se da por último una situación intermedia, especialmente en los países de antigua cristiandad, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su Evangelio. En este caso es necesaria una nueva evangelización o reevangelización. La actividad misionera específica o missio adyentes, que es la
a la actividad de la Iglesia a la que se ha consagrado el sacerdote misionero del que hemos venido hablando, tiene como destinatarios a los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo, a los que están alejados de Cristo, entre los cuales la Iglesia no ha arraigado todavía y cuya cultura no ha sido influenciada aún por el Evangelio. Esta actividad se distingue de las demás actividades eclesiales porque se dirige a grupos y ambientes no cristianos, debido a la ausencia o insuficiencia del anuncio evangélico y de la presencia eclesial. Por tanto, se caracteriza como tarea de anunciar a Cristo y a su Evangelio, de edificación de la iglesia local, de promoción de los valores del reino. La peculiaridad de esta misión ad gentes está en el hecho de que se dirige a los no cristianos. Hay que subrayar además una real y creciente interdependencia entre las diversas actividades salvíficas de la Iglesia. Cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda. Afirma el Papa San Juan Pablo II. En realidad, es el mismo sacerdote quien realiza su ministerio dedicándose ya sea a la evangelización entre los no cristianos, al pastoreo de quienes ya son cristianos, o en todo caso entre quienes siendo bautizados han dejado enfriar su fe. Los ámbitos de la misión ad gentes. En virtud del mandato universal de Cristo, la misión ad gentes no conoce confines, sin embargo, se pueden delinear varios ámbitos. Ámbitos territoriales. Son zonas sin evangelizar y pueblos enteros y áreas culturales donde aún no ha llegado el anuncio del Evangelio y la presencia de la iglesia local. Mundos y fenómenos sociales nuevos. Por ejemplo, la urbanización, el incremento masivo de las ciudades, donde surgen nuevas costumbres y modelos de vida, nuevas formas de cultura que luego influyen sobre la población y llevan a un intercambio cultural, exigiendo de la iglesia local la acogida, el diálogo, la ayuda y la fraternidad. Áreas culturales o areópagos modernos. El mundo de la comunicación que está unificando y transformando a la humanidad en una aldea global. Otros areópagos como el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de los pueblos, la promoción de la mujer y del niño, la salvaguardia de la creación, la cultura, etc. Misioneros de la paz. Dios ya me capacita al enviado en misión. Esta es una gran verdad, pues desde el nacimiento cada ser humano trae una cajita de dones que durante su vida deberá transformar en talentos y compartirlos. La vida tiene un propósito y para eso Dios ha llamado a tantas personas en la historia. Somos únicos e irrepetibles. Hemos sido enviados para salir al encuentro de nuestros hermanos y compartir con ellos los regalos de Dios, sobre todo el regalo de la salvación, y así juntos ir reconstruyendo el jardín de Yahvé, un mundo de armonía, paz y comunión, encomendados por Jesús en aquella tarde con las puertas trancadas por medio de la crucifixión. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quien descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». ¡Qué momento tan significativo para los discípulos! Jesús confía la misión a una comunidad herida y frágil, pero el Espíritu del Señor resucitado la hace fuerte. Así como en la primera creación el aliento de Dios infundió la vida a Adán,
Así el soplo de Jesús comunica la vida a la nueva criatura espiritual. Además les está dando una nueva misión: reconciliar a la humanidad sanando las heridas, construyendo puentes. Exhortar al perdón y a quienes están heridos por divisiones históricas, pues la Iglesia proclama el Evangelio de la paz. La nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Es hora de saber cómo diseñar en una cultura que privilegia el diálogo como forma de encuentro la búsqueda de consensos. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Ungidos por el Espíritu de Dios. ¿Y qué decir de los cristianos ungidos en el bautismo con el Santo Crisma? Hombres de barro, frágiles pero fuertes por el Espíritu de Dios. Precisamente en la misa crismal del Jueves Santo, el obispo bendice el óleo de los enfermos, el de catecúmenos y el Santo Crisma, que es un aceite de olivo, pero que a diferencia de los anteriores es mezclado con perfume. Antes de la oración consacratoria, el obispo que preside sopla 3 veces sobre el ánfora del crisma y después ora de esta manera: Dios nuestro, autor de todo crecimiento y progreso espiritual, acepta complacido el homenaje en acción de gracias, pues al principio del mundo tú hiciste brotar de la tierra árboles que dieran fruto, y que de entre ellos surgiera el olivo, cuyo suavísimo aceite habría de servir para el Santo Crisma. Ya David anunció que nuestros rostros habrían de quedar ungidos con el aceite en señal de alegría. Y cuando en tiempos pasados fueron purificados los pecados del mundo por el diluvio, con una rama de olivo, signo de la gracia futura, la paloma mostró que había vuelto la paz a la tierra. Te suplicamos, Señor, que santifiques con tu bendición este óleo fecundo y que infundas en él la fuerza de tu Espíritu Santo, junto con el poder de Cristo. Haz que este crisma sea sacramento de vida y perfecta salvación en favor de quienes nacerán espiritualmente del agua bautismal, a fin de que, santificados por esta unción y borrada la mancha original, se hagan templo de tu gloria y exhalen la fragancia de una vida agradable a ti, para que así, conforme a la eficacia de tu sacramento, habiéndose concedido la dignidad real, sacerdotal y profética, sean revestidos con el don incorruptible. Qué belleza contenida en esta bendición del crisma. Los gestos y movimientos del obispo nos recuerdan aquel gesto de Dios dando su soplo de vida al primer ser humano. También significa que aquel soplo de Jesús dándoles el Espíritu Santo, enviándolos a reconciliar al mundo y testimoniar a Jesús resucitado y vivo en la comunidad. Una gran enseñanza. El miedo impide el anuncio y el testimonio. Jesús los libera del miedo mostrándoles que el amor donado hasta la muerte es señal de victoria y alegría. Después convoca a sus seguidores para la misión en medio del mundo e infunde entre ellos el espíritu de la vida nueva y les muestra el objetivo de la misión: continuar la actividad de Jesús. Tomás simboliza a aquellos que no creen en el testimonio de la comunidad y exigen una experiencia particular para creer. Jesús se revela a Tomás y de ahí en adelante las futuras generaciones creerán en Jesús vivo y resucitado a través del testimonio de la comunidad cristiana. Somos instrumento en la construcción de la paz, canta San Francisco de Asís. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde la humanidad
está más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia, de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, dice el Papa Francisco hablando de audacia y fervor.